Me llamo Jaume Colombás, tengo 29 años, soy de aquí de Mallorca y soy seguidor del Real Mallorca. Mallorca, or let's start with Baleares or Balearics. What is this thing I hear, Baleares or Balearics? How do you describe these islands? How far it's from Spain? Bueno, somos 4 islas. Start again. Claro, Baleares es el conjunto de las islas, Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, las 4 islas que forman parte de la comunidad autónoma. Tenemos 4 islas muy diferenciadas, Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera, cada uno con su equipo en general. El conjunto de todo, Mallorca más Ibiza, más Formentera, más Menorca, es el conjunto de las Islas Baleares. Entonces, la rivalidad nace un poco también, ya no solo dentro de la ciudad, sino para tener o para acaparar la representación de Mallorca o de las Islas Baleares en este caso. Las Islas Baleares se encuentran en medio del Mediterráneo y es un enclave estratégico, no actual, sino de cientos de años atrás, en lo que era el mar Mediterráneo para las negociaciones mercantiles, etcétera, etcétera. Mallorca, en este caso Baleares, ha sido conquistada a través de los miles de años por diferentes civilizaciones. Hemos tenido árabes, hemos tenido visigodos, hemos tenido vándalos. Entonces somos una población que se habitúa a lo que venga. Está en constante metamorfosis, digamos, con lo que toca. En los tiempos actuales ahora mismo hay un boom del turismo donde podemos considerarnos que nos han conquistado los alemanes, por decirlo de alguna manera. Entonces esto es un hecho histórico. Aquí hay una gran identidad. Somos una isla, lo que ahora hoy en día, en los tiempos que corren, no hay mucha diferencia entre la península y la isla, pero si nos remontamos años atrás, aquí íbamos un poco atrasados. Lo que triunfaba en la península triunfaba primero en España y luego venía aquí. Entonces, el estar rodeado por tanta agua, ser una isla, te provoca que tengas que buscarte todo el futuro dentro de la isla. Repito, no hablo de los tiempos actuales, sino de los tiempos anteriores. Entonces, esto te hace tener una identidad de la tierra, de lo que es Mallorca, significar para ti, muy, muy, muy grande. Good answer. Yep. Mallorca, it's the capital now, and of all these islands, Mallorca, it's the capital. Yeah. Palma es la capital de Mallorca y Mallorca es la isla más grande de las Islas Baleares. Okay. Good answer. Elegido además, creo que por 2 años consecutivos, el mejor sitio para vivir del mundo. En Palma están censadas 440.000 personas, en Palma. En la isla de Mallorca cerca de 1 millón de personas y en todas las Baleares 1,5 millones, 1.600.000 personas. ¿Pero esto normal. En verano, en Mallorca pueden pasar cerca de en todo el verano unos 20 millones de turistas, más o menos. Es uno de los aeropuertos con más circulación del mundo, pero en Ibiza es peor. En Ibiza pueden pasar 20 y 30 millones de personas y es una isla mucho más pequeña. Entonces, so tourists basically triple the population every summer. Sí, triplicamos y cuatriplicamos. Aquí en verano hay unos 4 coches por persona. Estos son los coches de alquiler, el rentacar. ¿Qué más características Bueno, para Ibiza sí sería lo más característico a nivel de fiestas, lo que pasa que ha desvariado mucho a lo que era los años 60 y 70, con la Flower Power y el movimiento hippie, a lo que es hoy en día, que son fiestas hasta las tantas de la mañana o incluso el día siguiente. Los políticos se están intentando cambiar esta imagen en cuanto a Ibiza. En Mallorca, al ser una isla un poco más grande, hay diferente turismo. Hay un turismo más joven en Arenal o Magaluf, que sí que buscan estas fiestas y demás, y luego lo que es el norte de la isla o la costa oeste, Valldemossa y demás, hay un turismo de más dinero. ¿Cómo importante es el turismo para...? Te diría que un 80%. Lo más importante es el turismo en Baleares. Es el motor número 1 de empleo y de trabajo en las Baleares. Hay espacio para el fútbol, lo que pasa que es complicado para nosotros. Hay discotecas, hay restaurantes, hay famosos, entonces el futbolista que viene a Mallorca muchas veces no percibe la realidad. El Mallorca, estando en segunda división A, tenía futbolistas que se creían que eran estrellas de Hollywood.
Entonces, aquí en Mallorca, claro, te puedes encontrar a Michael Douglas, a Catherine Zeta-Jones, a Claudia Schiffer por la calle y además no les dicen nada. Los mallorquines están muy acostumbrados a esto y tienen una forma de ser que pasan un poco de esto. El futbolista no recibe esa presión de lo que es la sociedad mallorquina y además tiene mucha distracción. En otras ciudades en invierno, te hablo a lo mejor de Lugo, te hablo de León, que están en segunda división, el futbolista tiende más a centrarse porque no hay discotecas, no hay fiesta, no hay noche. Aquí en Mallorca es complicado para el futbolista, a no ser que esté centrado, que tenga una gente detrás que les meta caña. El problema en Mallorca es que siempre hay algo que hacer. O hay una fiesta, o hay una paella, o hay una comida, o hay lo que sea. Entonces, a veces hubo un entrenador, Gregorio Manzano, que decía que el problema en Mallorca a las 5 es que la gente todavía come paella y no va al fútbol. Entonces, el mallorquín es muy vago de por sí. Para moverlo de casa es complicado. Entonces, para lo que es el fútbol, a veces sí. Yo he visto un Mallorca Español o un Mallorca Getafe en primera división con 8.000, 9.000 personas en el campo. O unos cuartos de final de Copa del Rey, que si ganabas te clasificas para semifinal, con 1.500 personas porque llovía. Hay cabida para el fútbol. El Mallorca ascendió a Primera División en el año 1960. En aquellos tiempos no había muchos aviones, no había la televisión que hay hoy en día, no había internet, etcétera, etcétera. Entonces, para la población de Mallorca, saber que su equipo de la isla había subido a Primera División era un hito histórico. Entonces, el día que se consiguió, cuando llegaron los jugadores a la isla, les esperaba casi toda la isla en el puerto. Y dicen que desde el puerto hasta la plaza central de la ciudad, los jugadores iban a hombros del público y se los iban pasando uno a otro. Entonces, además fue la manera de poner a lo que es el nombre del Club del Mallorca en primera división, en primera línea, por primera vez en la historia. Entonces, eso hizo que la gente se sintiera muy orgulloso. Mi abuelo estuvo en el puerto recogiendo a estos jugadores o celebrando esto. Entonces, él contagió esta fiebre a mi padre a mí. Entonces, ser del Mallorca pasa de generación en generación. Es un tema mucho más familiar que no ser del Mallorca por una situación deportiva o por lo que sea. Hay un sentimiento regional de sentirte parte de Mallorca. Al final, cuando el Mallorca ha jugado contra el Ajax de Ámsterdam, contra el Arsenal, contra el Manchester United, está saliendo el nombre de Mallorca, una pequeña isla del Mediterráneo que se enfrenta a equipos de súper primer nivel. Entonces, como orgullo regional, con esa identidad nacional de Mallorca, la gente lo quiere mucho al equipo. Y hay una masa arraigada por las cosas que se han hecho bien, no tanto en los últimos años, sino anteriormente. El Mallorca ha llegado a tener más de 15.000 socios. Entonces, es muy raro que no haya una persona en toda la isla que no haya sido nunca socia del Mallorca. Es muy complicado, o tenga un familiar o un amigo que no lo haya sido. Cuando llegó el equipo al puerto, había se grabaron unas imágenes. Te hablo de que en Mallorca vivían 120.000 personas y había 80.000 personas en el puerto. Entonces, en aquellos tiempos, que estaba el dictador Franco, se hacía como un programa de noticias donde era propaganda. Empleaban las imágenes de las llegadas de los jugadores del Mallorca al puerto con tanta gente, simulando que era otra ciudad y que llegaba el dictador Franco y que la gente estaba jaleándolo a él. Jesus. Y todo el mundo se lo creía. That's fucking funny. Okay, and so obviously the big club in the city, and I'd say the focal point of this. Well, actually, one more question about that. And what would you say in all of Balearics? Would you say Mallorca is the island that loves football the most, and why? Mallorca tiene más afición al fútbol por lo que el club de fútbol le ha dado al Mallorca. En Ibiza y en Menorca hay fútbol. Lo que pasa que es, en las Islas Baleares hay afición al fútbol. El problema o la virtud es que el club del Mallorca ha estado en primera división, ha jugado contra equipos buenos y hay mucha más afición. Ibiza y Menorca tienen equipos de fútbol a nivel regional, pero como no viene el Barça, no viene el Madrid, pues meten 500, 600 personas en los campos, no es mucha gente. Hay afición, pero no tanta. Pero yo creo... En toda Baleares, sin duda. No hay una institución, no hay ningún club, no hay ningún cantante que haya venido a Mallorca
y haya metido más gente que la que mete el club de fútbol en los partidos. What do you say? There's no. Real Club Deportivo Mallorca, Sociedad Anónima Deportiva. Wow. Okay. Why did you choose them? Esto no se elige. Yo soy la tercera generación de una familia del Real Mallorca. Mi abuelo ya era del Mallorca, mi padre y mi madre se conocieron en un viaje del Mallorca, en Andorra, que jugaban en Andorra, y mis hermanos y yo somos del Mallorca. El por qué, no te lo sé decir, no es por resultados, porque últimamente las cosas no van muy bien. Es una tradición ser del Mallorca en la familia, es una tradición los domingos después de comer ir hacia el estadio, ir al fútbol juntos, con tu bufanda, con tus pipas, con tu bandera. Entonces esto era un... Para mí el fútbol es la nueva religión del siglo XXI. Hace 50 años iban a misa, las familias enteras, pues la nuestra, en lugar de ir a misa, nos vamos al fútbol, y es como una liturgia especial el ir al estadio llevando pues la misma bufanda, la misma camiseta, etcétera, etcétera. Mi abuelo lo hizo con mi padre conmigo, y yo cuando tenga hijos los voy a educar de la misma manera. Bueno, el Mallorca es de todo el mundo. El Baleares quiere vender que es un club de humilde, de gente trabajadora y demás. Esta excusa les podía servir en los años 40 y 50, donde las clases sociales en la sociedad mallorquina estaban muy diferenciadas. El Mallorca es tan grande que tiene gente trabajadora, tiene gente que tiene empresas, tiene todo tipo de ideologías, de gente, hay mujeres, hay niños, hay de todo. El Mallorca es global en Mallorca. El Baleares puede definirse como tal, pero no creo que tenga la afición tan grande que tiene el Mallorca, por tanto, cuando abarcamos a tanta gente es inclasificable. No podemos decir que los del Mallorca son solo clase obrera o son de clase acomodada, porque hay muchísima gente que es del Mallorca. La historia del Mallorca es una historia de un club que siempre estaba a punto de conseguir algo y nunca lo conseguía, y era una gran frustración para la sociedad. Hasta que un buen día la suerte cambió y el Mallorca empezó a ir para arriba de una manera espectacular, codeándose con los mejores clubes de España. Entonces yo te definiría como que el Mallorca es el orgullo de la isla. Es un club o una sociedad de la cual la gente que vive en la isla se siente orgulloso, porque representa a tu isla por toda Europa, por toda España, de una manera además muy buena. Bueno, el Mallorca tiene una historia que se repite, ¿vale? Alcanza cotas muy altas y luego baja hasta casi los infiernos. El Mallorca alcanza el primer ascenso a Primera División en el año 60 y se mete con Barça, Madrid, etcétera, etcétera. En el año 80 jugaban en este estadio de día porque no había para pagar la luz por la noche. Y no había club, no había caja, no había socios, no había nada. El club baja a tercera y en 4 años vuelve a estar en primera y vuelve a venir la gente otra vez. Y luego vuelve a tener un bajón. Tuvo un subidón hace cosa de 6 años, terminó, de 16 o 17 años en primera consecutivos, llegando a jugar finales europeas, etcétera, etcétera. Y ahora otra vez, como en los años 80, estamos en Segunda División B, pero es una historia que se repite, y si sigue como hasta ahora, seguro que en muy pocos años volvemos a estar en la élite y peleando o paseando el nombre del Mallorca por toda Europa otra vez. Bueno, yo tuve la suerte de poder vivir bien esos años. Cuando el Mallorca sube a Primera División, yo tengo 9 años y estoy en el campo del Rayo, donde nos apedreaban desde fuera del campo y nos tuvieron que mover. Y además fue la primera vez que yo me subí a un avión. Entonces lo recuerdo como si fuera ayer, un día de mucha emoción, y a partir de allí tuve la suerte de poder acordarme de las épocas gloriosas del Mallorca. En los mejores tiempos, en un partido como hoy, todos los balcones estarían con la bandera del Mallorca, todos los taxistas llevarían la bufanda del Mallorca en la parte delante del conductor. No se hablaría de otra cosa, pósters en los bares, etcétera, etcétera. Entonces, yo recuerdo al Mallorca como un movimiento social que aglutinaba a todo el mundo. No había entradas para entrar en el Luis Illar. La gente de los pueblos se recorría kilómetros y kilómetros solo para ver 90 minutos al equipo y apoyar hasta el final. No había un pito en ningún partido malo del Mallorca. Entonces, eso se consiguió con la gran unión de los jugadores, la directiva, la afición y la prensa.
Estos pilares, estos 4 pilares son fundamentales para cualquier proyecto que quiera tener éxito en el fútbol. Desgraciadamente a día de hoy siempre hay un pilar que no funciona de estos 4, entonces es el problema del Mallorca. Pero el Mallorca es tan grande que los últimos 6 años no ha ganado absolutamente o casi nada, ha descendido de categoría en 2 ocasiones y en el estadio ves niños de 10 años, de 12 años que no tienen ningún motivo para ser del Mallorca. Ninguno. No es que su equipo gane, no es que su equipo tenga estrellas o grandes jugadores, no es que su equipo juegue contra equipos de gran nivel, pero ese sentimiento, el ver saltar al campo a 11 tíos que te representan, que tú te sientes parte de ese escudo, que se llama Mallorca, que tú eres de Mallorca. Entonces, ese orgullo es lo que mueve a que la afición del Mallorca se regenere poco a poco y eso es lo que hace al Mallorca el club más importante de las Baleares, sin duda. Bueno, esto empieza con el Mallorca en segunda división y el año 94 lo adquiere un nuevo propietario que es dueño de un grupo de comunicación muy grande. Entonces el Mallorca ficha a muchos jugadores buenos, hace una promoción de ascenso contra el Rayo Vallecano y no asciende. El año siguiente se invierte menos dinero en el club, se vuelve a hacer una gran campaña con jugadores un poquito más malos, por decirlo de alguna manera, que al final se vio que no era así. Volvimos a jugar una fase de promoción con el Rayo Vallecano y volvimos a ascender a primera. En primera división trajeron un entrenador, Héctor Cooper, argentino, que vino además con 4 o 5 argentinos más 4 o 5 fichajes del Valencia, y eso dio forma al Euromallorca, que se basaba en defender. El Mallorca si metía un gol en el minuto 12, había mucha gente que se iba a casa, porque el partido se había acabado, sabía que era un 1-0 y no había más partido. Entonces, esa fama de equipo defensor que a lo mejor hoy en día tiene el Atlético de Madrid, es lo que lleva a conseguir bestialidades. El Mallorca sube a primera y un año después juega la segunda final de Copa de su historia. 3 años después de volver a primera gana una Supercopa de España. 3 años después de volver a primera juega una competición europea. Al final el Mallorca no tenía... Sí, en la temporada 98-99 es la que nosotros ganamos el primer título oficial del Real Mallorca, que es la Supercopa de España contra el Fútbol Club Barcelona. Y luego alcanzamos la final de la Recopa de Europa. Esto se consigue porque había un conjunto de jugadores muy bueno, que como he dicho antes tenían mucha sintonía con el entrenador, con la directiva, con la afición y con la prensa, y además que el Mallorca jugara Europa, nos van a eliminar la primera ronda, es lo que decía la gente. Entonces tú pasas una ronda más y la gente, bueno, la segunda ronda te van a eliminar y pasas otra. Al final, cuando no tienes nada que perder y no tienes esa presión de tener que ganar y ser campeón, como el Chelsea, como el Lazio, como el Valencia, como estos grandes equipos, era un partido más, los miércoles, aquí por la noche. Entonces, llega un punto que juegas cuartos de final, juegas la semifinal y sin tener esa presión, sino que te espera todo el mundo. Es decir, en un partido de un miércoles aquí de Recopa de Europa podía haber 20.000 personas perfectamente, parando la calle desde hacía horas y horas. El Racing Genk, el Molde, había uno escocés. First we beat Genk. Primera Genk. Segunda Hearts. Ostras, pues no me acuerdo exactamente de la... Okay, if you can just name the teams again for me. ¿Podrías decir algunos de los equipos que sorprenden? El Molde seguro. ¿Cómo se llama el de Escocia, que tiene los corazones? El Hertz. Okay. El Hertz. En el estadio tenía una cubierta, ¿vale? Que la cubierta de arriba se podía sentar gente. Entonces a los del Hertz, los Hertz of Midlothian, Scotland. En Escocia los metieron arriba, ¿vale? Entonces nosotros de abajo nos tiraban cerveza y esto, entonces empezaron allí a decirse de todo y aquellos iban con faldas. Entonces todos los del Hertz empezaron a levantarse la falda enseñándonos aquello al estadio. Oh, Scottish, yeah, they'll do that. Fue tremendo, fue tremendo. El Chelsea también. Allí había... I've been to Scotland, I know. Sí, sí. Bueno, los campeones de Copa de cada país. Hablamos de, en ese momento, los top 4 de cada país. Y después Chelsea. Y después Chelsea, la semifinal. Claro, ¿Qué pasó? Cuando tú te enfrentas al Hertz, al final es un equipo escocés, bueno, más o menos, dices, le podemos competir. Cuando viene aquí el Chelsea, ahí. Yo lo recuerdo, a mí me soltaban con 9 o 10 años por el campo. Mi padre venía, me soltaba en el campo y me decía, después del partido nos vemos en tal sitio. Chelsea played here, Yeah. in this old stadium. Pero
No, I just need to say it. Just sometimes you need to cut back to me. So Chelsea, they played here Yeah. in this stadium. In was the the stadium. And en ese fondo de allí había una capacidad para unas 2.500 personas. El día del Chelsea te contaba esto porque vinieron a Mallorca entre 10 y 12.000 ingleses, sin entrada, que ocuparon toda la calle desde 5 horas o 6 horas antes del partido. Entonces me acuerdo que había policía en caballo y antidisturbios por todo, cosa que no era normal. Entonces mi padre fue el primer día que me dijo que imposible moverme de su lado. Entonces solo podían entrar 2.500 personas, se quedaron unos 8.000 ingleses sin entrada cantando fuera. Hubo incidentes, hubo de todo. Y aquel fondo era el de los ultras del Mallorca. Entonces para dejar entrar a los ingleses los ultras tuvieron que venir aquí, lo que se tomaron como un poco una ofensa. What about on the pitch? What was the score? How do I say what was the score? ¿Qué sucedió sobre el terreno de juego? ¿Cuál fue el resultado? El resultado de esa noche, ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue? ¿cuál fue? El resultado. ¿Cuál fue el resultado? Esa noche ganamos, creo que 1-0, si no me equivoco. Mallorca won. Sí, sí. Just if ¿Qué you quedamos? say we 1-0 won. 0-0. Se van guanyar, gol de cap. Sí, ¿no? Sí, sí. No sé si era 1-0 o 0-0. Pero lo que recuerdo fue el primer partido que se repartieron como 20.000 flags, 20.000 banderas por todo el campo. Fue una noche mágica, pero mágica. When you look back on these times, how amazing was it? The feeling every week, beating Chelsea, beating Genk, beating Hearts, beating Mallorca even. What was it like every midweek? Like, what was it like that season to be a Mallorca fan, to live in this city? ¿Cómo era para el Mallorca este equipo estar ganando esos equipos de Europa? ¿Cómo lo escribirías? That season to be a fan was. Esa temporada, ¿qué fue? Algo mágico, es decir, pasas Mira, en Mallorca las persianas, si te fijas, están hechas para que tú mires de dentro hacia afuera, pero de fuera hacia adentro no te puedan ver. Entonces el carácter mallorquín tiende mucho a criticar las derrotas del otro. Entonces veníamos de unos años tan malos que me acuerdo que coleccionábamos los periódicos. Era tan impresionante que el Mallorca le había ganado al Chelsea o se iba a jugar al campo del Arsenal o esto era imposible, parecía un sueño. Entonces todo el mundo coleccionaba los periódicos para poder explicar el día de mañana a tus hijos o tus nietos que sí, que el Mallorca jugó contra el Chelsea seguro, porque no se lo iban a creer. De hecho, tú a un niño de hoy en día, de 8 años, le dices que el Mallorca le ganó al Chelsea en casa y a lo mejor dice, oye, que estamos en segunda B, estás flipando. Entonces, era algo mágico, era un sueño. Fue un sueño que duró además 2 o 3 años. Fue una pasada. Cualquier mallorquinista te dirá que es la época dorada del club, sin duda. Good answer. Okay, so then I wish I spoke Spanish. Fucking hell. So then Chelsea was the semi-final. ¿Ya? Where was the final? Who was the final? La final se jugó contra la todopoderosa Lazio, de Maldini, de Vieri. But who? ¿Qué contra aquí? Lazio. Le ganamos al Chelsea y en la final nos enfrentamos a la Lazio, la todopoderosa Lazio de Italia, en Birmingham. En Birmingham. FC. Yeah. Luego pues viene la gran final, nadie se lo cree, entonces tenemos que organizar un viaje para ir a Birmingham, a Inglaterra, al Villa Park, para enfrentarnos a la Lazio. Después del Chelsea nos toca la Lazio en la gran final de Italia, campeón de Copa de Italia, con Vieri, con Nedved, y la jugamos en Birmingham, en Inglaterra, en el campo del Villa Park. Okay. Entonces, claro, hemos llegado a la final, nadie contaba con llegar a la final, no hay nada organizado, tenemos que ir. El problema cuando estás en una isla es que tú no puedes coger un autobús o un coche y conducir 500 kilómetros o los que sea. Entonces tuvimos que sacar de la isla 15.000 personas a la vez para ir a Inglaterra. Aquello fue épico. Había gente que llenamos barcos, llenamos aviones, la gente iba en bus. Había una canción que decía, ya nos vamos a Birmingham en buquebús y en autocar. Había gente que iba en coche, con su coche desde aquí a Barcelona y de Barcelona en coche a Birmingham y volver. Entonces, además, se hicieron unos picnics para comer, unas bolsas de picnic con agua, comida, dulces, etcétera, etcétera. Dicen que todavía quedan picnics en Birmingham, entonces se hicieron 200.000 picnics para 15.000 personas. Entonces, eso demuestra que había unas ganas de esa final que era tan especial que todo el mundo, políticos, la prensa, todo el mundo puso su grano de arena y apoyó al Mallorca para conseguir ese hecho histórico.
pero esa final no la ganamos, igual que no ganamos la de la Copa del Rey del año 97. Pero ese sentimiento de haber ganado o no haber ganado la Copa no cambia nada la historia del Mallorca. No tener esa Copa en la vitrina a nosotros nos da igual. Porque, por ejemplo, al Barcelona, cuando nos gana la final de Copa del Rey, los esperan 500 personas en el aeropuerto de Barcelona. Nosotros, sin ganar, nos esperaron como 8.000, 9.000 personas en el aeropuerto. En la Lazio igual. La Lazio tenía que ganar esa final, es una obligación. Para el Mallorca no. Entonces, otra vez en el aeropuerto, en la plaza de las Tortugas, se volvió a reventar de mallorquinistas. Que ganar o no ganar esa Copa, no importa. Llegar a esa final europea, poner tu nombre sobre el papel a nivel europeo, ya es un triunfo. Todo el mundo en España en esa época era del Mallorca, todo el mundo, como el Cádiz en su día, como el Villarreal también en su día, en esa época todo el mundo era del Mallorca y todo el mundo quería que el Mallorca ganara.